Buenas noches, hermanos. Gusto de estar con ustedes de nuevo. Traigo saludos de los hermanos de Puerto Maldonado, especialmente de parte de mi esposa. Quiso venir y estar aquí con ustedes de nuevo, pero no fue factible esta vez. Venimos justo a fines de mayo, los primeros días de junio. Estuvimos aquí con ustedes y fue un privilegio. Y como menciona Pastor David, nos conocimos ahí en el seminario y fue un placer conocer a su pastor y conversar y compartir las necesidades aquí en el Perú. No sé si habrá tiempo en otro momento para contar mi testimonio más completo, pero en breve crecí en un hogar cristiano, pero sin tener la certeza de la vida eterna, y gracias a Dios Él me extendió la salvación siendo joven todavía, a los 18 años, y después estudié misiones en Bob Jones, y después de mi tercer año llegué aquí. Estuve en la ciudad de Cusco, específicamente en la parte de Urubamba, trabajando ahí con el seminario y con otros misioneros y visitando a las comunidades nativas. Cuando mi esposa y yo llegamos acá en el 2007, estuvimos nuevamente en esta parte, en esta zona de Cusco, y nos trasladamos rápidamente después de un año y medio a Puerto Maldonado. Puerto Maldonado es una ciudad estratégica porque es la ciudad más grande en el sur de la selva del Perú, y ahí en Puerto Maldonado nosotros tenemos, es interesante, tenemos acceso al oeste, al este, al norte, al sur por río. Podemos ir en 4 direcciones en 3 diferentes ríos, y estos ríos nos llevan a poder comunicarnos y contactarnos con varias comunidades nativas. Actualmente nosotros estamos visitando 2 diferentes comunidades cada mes. Uno de ellos habla Yine y la otra se llama Amaracaire o Rakmbut, y en esas 2 comunidades hay algunos creyentes, pero muchos también no son creyentes todavía. Y gracias a Dios también después de nuestra visita aquí tuvimos la primera clase o el primer curso de capacitación, y llegaron entre las comunidades y otras personas, llegaron como 30 personas para capacitarse una semana entera. Tuvimos un curso que se llama Métodos de Estudio Bíblico, y fue un placer. Pero quiero no enfocarme en mi persona o en la obra que Dios nos ha permitido, sino quiero que nos enfoquemos en la palabra esta noche, y por eso pido que busquen en sus Biblias el libro de Efesios. El libro de Efesios, por favor. Y para decirles la verdad, estoy un poco nervioso porque normalmente predico de 3 versículos o 5 versículos o 10 versículos y no de un libro entero. Entonces no sé si yo debo estar más nervioso o ustedes, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros esta noche, y intentaremos no alargarnos mucho. El libro de Efesios, por favor, en sus Biblias. Y cuando su pastor David me presentó la idea de mi familia misionera, la casa de misiones, me agradó mucho la idea de que las misiones no es simplemente del papá, no es simplemente de unos quizás solteros, no es simplemente de unos cuantos que llamamos misioneros, pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo tener una casa misionera? ¿Cómo puedo tener yo una casa misionera? Y pensando en esta pregunta, he estado leyendo mi Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, y en esto, meditando en el libro de Efesios, Dios puso en mi corazón para hablar de este libro y cómo el Evangelio informa mi vida familiar. Cómo el Evangelio informa mi vida familiar. Así que vamos a orar de nuevo y pedir que Dios nos ayude esta noche. Padre, una vez más te damos gracias porque nos has traído aquí
porque Padre ha sido bueno, bondadoso, misericordioso y generoso con nosotros. Padre, ha sido también lleno de gracia para con nosotros en que nos has extendido tu salvación. Y Padre, no solo que nos has dado a tu Hijo, pero Padre, tú mismo nos has dado la fe para conocerlo y andar con Él y seguirlo. Tú nos has dado la fe para creer en Él y arrepentirnos. Y Padre, damos gracias porque el Evangelio no solo es un momento en mi vida, no solo afecta a una noche, pero Padre, el Evangelio realmente informa mi vida, me debe cambiar, me debe formar realmente en todo lo que hago. Y por eso, Padre, pedimos que tú seas glorificado esta noche en este culto y que, Padre, que tu palabra sea predicada fielmente, bíblicamente y con el ánimo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estuve en el colegio, en el seminario, quizás no era un fanático de la historia. Yo sé que a algunas personas les encanta lo que es la historia quizás de un continente, la historia de un país. Tengo que decir honestamente, a mí no. Pero sí me acuerdo de algunas cosas, y una de las cosas que aprendimos en cuanto a la historia antigua es acerca de un imperio grande que se llama Roma. Incluso esta noche se ha hecho referencia a Roma, a Italia, y el imperio romano era bien grande, incluso llegó a ser el más grande en aquel tiempo. Quizás se acuerde Alejandro el Grande, el griego, pero su imperio fue superado y aún mucho más por los romanos. Los romanos tenían un sistema quizás un poco distinto en cuanto a la crianza de los niños, porque si un niño fue herido, si de repente algo le pasó, un choque o se cayó, etc., las mamás no les abrazaban, no les decían estarás bien, no les besaban, simplemente dijeron tienes que portarte como varón. Y así los niños, especialmente los varones, fueron criados a ser fuertes. Una de las características más importantes en los romanos era la valentía, era ser valiente, tener coraje. Y cuando los jóvenes ya iban saliendo para la guerra, las mamás decían algo parecido: o que vuelvan vencedores o vuelvan encima de sus escudos, muertos. Así los mandaron a la guerra. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo es posible que unas madres pueden tratar a sus propios hijos de esta manera? ¿Cómo podría una mamá mandar a su hijo a la guerra sabiendo que posiblemente no regresa con vida? ¿Qué pensaríamos nosotros? Nosotros a veces lloramos aún sabiendo que nuestro hijo va a estar a cierta distancia por un día, por una semana. Bueno, creo que la razón que las mamás mandaron a sus hijos de esta manera es que ellos tenían una visión mayor. Ellos estaban pensando en el cuadro mayor. Ellos no estaban pensando solamente en mi casa, en mi hogar, mi comodidad, mi felicidad, sino estaban pensando en el bien del imperio, en extender el imperio. Hermanos, si nosotros vamos a tener casas misioneras, si vamos a tener familias misioneras, nosotros tenemos que tener una visión mayor. Tenemos nosotros que pensar en las cosas más importantes. No podemos enfocarnos en mi comodidad, en mi felicidad, en mis preferencias. Hermanos, nosotros tenemos que ver el cuadro mayor, y por eso nosotros vamos a ver un panorama del libro de Efesios esta noche. Y en este libro vemos una teología robusta, pero a la vez práctica. La primera parte consiste en doctrinas, verdades increíblemente poderosas, mientras que la segunda parte es la aplicación de estas realidades en el Evangelio
a la vida cotidiana. En las epístolas del apóstol Pablo normalmente vemos dos cosas. En prácticamente todas las epístolas de Pablo vemos la teología, vemos doctrina, vemos la razón, el cuadro mayor podemos decir, y a la vez también vemos la práctica, la vida cotidiana, cómo hemos de vivir. Y hermanos, nosotros si vamos a vivir una vida correcta, tenemos que tener también la doctrina correcta, tenemos que ver las razones. Así que vamos a intentar pasar rápidamente por el libro de Efesios, estudiando los párrafos o los puntos principales. Hermanos, como digo, normalmente me gusta indagar y profundizarme en un texto, en un solo párrafo, pero en este caso vamos a hacer un panorama, vamos a hacer como quizás hacen las grandes compañías de gas cuando buscan algo en una zona. Van buscando y sacan en diferentes puntos nomás un análisis. Obviamente no pueden hacer un análisis de miles de hectáreas. ¿Qué hacen? Vienen y sacan puntos principales, buscan análisis de puntos ejemplares. Así que vamos a ver unos ejemplos esta noche, vamos a ver la enseñanza del libro de Efesios para nosotros y cómo el Evangelio tiene que informar mi vida familiar. Primeramente mira versículos 3 y 4. Efesios 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Número 1 esta noche: por el Evangelio tienes toda bendición espiritual. Por el Evangelio tienes toda bendición espiritual. Cuando siento que no puedo guiar mis hijos, cuando siento que no puedo cambiar mi estilo de vida, cuando siento que Dios se ha olvidado de mí, tengo que rechazar estos pensamientos. Si estoy tentado a pensar, ¿por qué no tengo las habilidades de aquel? ¿Por qué no puedo hacerlo como fulano? Entonces, tengo que rechazar estas ideas. ¿Por qué no soy más como esta persona? O porque Dios me ha puesto en esta parte. Tenemos que reconocer la verdad. No hay ningún beneficio. ¿Cuál es la verdad? No hay ningún beneficio de Cristo que yo no tengo. Hermanos, Dios no está esperando en el cielo diciendo: bueno, si haces bien, te puedo dar estas cosas. Si te comportas bien, si vas a la iglesia, ahí sí te voy a dar unas bendiciones más. Si testificas a esta persona, o si lees tu Biblia hoy día, ahí sí te voy a bendecir. Hermanos, el texto dice claramente: tengo toda bendición en los lugares celestiales. No existe ninguna ayuda más que Dios me pudiera dar, porque en Cristo, a través del Evangelio, tengo toda bendición. Número 2, mira versículos 15 y 16 de este mismo capítulo. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Número 2, por el Evangelio puedes dar gracias sin cesar. Por el Evangelio puedes dar gracias sin cesar. Hermanos, esto es una de las cosas más difíciles para una persona quizás de Lima, o quizás para una persona de los Estados Unidos, que quizás vaya al interior, que quizás vaya a trabajar en un monte, o quizás supongamos que vaya a un lugar en Europa, donde es retrasado. Quizás vaya al lugar de África, donde yo estuve leyendo que hay entre 25 a 28 millones de personas que tienen SIDA. Imagínate que vayas a Asia, a ciertas partes de Asia, hermanos, donde ellos viven sin las necesidades más básicas que nosotros tenemos, sin los recursos más básicos que nosotros tenemos. Hermanos, cuando nosotros vamos a esos sitios
Y tengo que decir, lástimamente, cuando yo llegué al Perú, y especialmente estando en la selva, las cosas se malogran, ¿no es cierto? Bueno, soy de los Estados Unidos, y allá cuando uno compra una cosa, se espera que la cosa va a seguir funcionando por un tiempo. Uno compra cosas sencillas, un alambre, un toma corriente. Uno compra cosas básicas y uno espera que pueda instalarlo y que va a dar buena vida, que va a dar quizás años de servicio. Pero aquí encontré que no es así. Y la verdad, hermanos, muchas cosas, las colas en el banco, las colas para hacer los pagos, la ineficiencia del gobierno local, etc. Y empecé a quejarme, quizás no a muchas personas, pero dentro de mí decía, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede? ¿Por qué es así? ¿Por qué tengo que esperar la cola? Hermanos, quiero decirles que si nosotros no podemos dar gracias en todo, es porque nosotros no entendemos que todo ha venido de Dios. Dios no permite ninguna cosa en nuestras vidas por casualidad. Todo lo que sucede en tu vida es dentro del plan de Dios, dentro de su diseño. Cuando observo la transformación que Dios ha realizado en muchas personas o en mi propia vida, puedo darle gracias, pero es más, puedo darle gracias y gloria a pesar de la maldad en el mundo, a pesar de la persecución que existe, a pesar de las dificultades o tribulaciones personales. Hermanos, dar gracias es fácil cuando tu jefe te da un bono. Dar gracias es fácil cuando tienes bastante comida y cuando tus hijos tienen salud. Pero dar gracias es más difícil cuando las cosas no van muy bien como quisieras. Pero en el Evangelio, a través del Evangelio, por el Evangelio, puedes dar gracias sin cesar. Mira por favor capítulo 2, leamos versículos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Número 3, esta noche por el Evangelio, Dios te trasladó de muerte a vida. Por el Evangelio, Dios te trasladó de muerte a vida. Nosotros todos éramos en otro tiempo aislados, apartados de Dios y muertos en nuestros pecados. Cuando estás tentado a frustrarte con tus compañeros, con tus colegas, con tus clientes, con tus propios chiquitos, recuerda, tú también eras muerto en otro tiempo. Tienes que vivir en la luz de esta verdad. Aparte de la obra magnífica, maravillosa y milagrosa de Dios en tu vida, tú serías todavía igual como ellos. El mismo hecho de que ellos están haciendo mal debe hacerte recordar que ellos necesitan a Cristo. Una cosa práctica, cuando tú estás quizás manejando y alguien te corte o alguien haga algo indebido, tu primera tendencia es gritarles, molestarte, quejarte, o es orar por esa persona que quizás no tiene a Cristo. Hermanos, cuando uno de nuestros pastores cuando él tenía chiquitos, son de mi edad, pero cuando eran pequeños, el pastor siempre cuando manejaba, a veces personas le cortaban en inglés, cuando un insulto que no es muy fuerte, pero un insulto como que dice más o menos como sonso, le dicen pavo, no, turkey. De este pavo. En uno de estos alguien le cortó y él, antes de abrir su boca, su hijo desde el asiento atrás empezó a decir, tu gallina, tu pavo, tu ave, llamando a la persona de todo tipo de animal. Y se dio cuenta que su boca a veces excedía su gracia, que él hablaba sin pensarlo,
sin considerar el efecto en sus hijos. Por el Evangelio, Dios te trasladó de muerte a vida. Número 4, mira versículos 14 y 15, por favor. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, podríamos pasar mucho tiempo hablando de esto, pero en breve lo que está diciendo es los judíos y los gentiles. Los judíos y los samaritanos. Seguramente han escuchado la historia del buen samaritano. ¿Por qué esta parábola era chocante para los judíos? Porque ellos rechazaban los samaritanos. Decían, ellos son una mezcla. Son judíos mezclados con gentiles que no siguen nuestra línea de sangre ni tampoco nuestras líneas de práctica. Ellos rechazaban por completo a los samaritanos. Y aquí el apóstol Pablo dice, judíos, gentiles, samaritanos, personas de todas naciones han sido hechos una sola. Hay una sola. Hermanos, no debe haber, dice Santiago, preferencia de personas. No debe haber, wow, este hermano entró, mira, esta persona llegó acá con un carro nuevo del año. Wow, por favor, toma asiento. Y otro entra con trapos y tú dices, bueno, encontrará un asiento si es posible. Hermanos, es tan fácil mostrar preferencia de personas. Y nosotros no debemos despreciar a otros ni por su pasado, ni por sus recursos, ni por su religión, por su bautismo, sus oraciones, sus buenas obras, o aún su propia fe. Hay muchas personas confiando en estas cosas, pero hermanos, nuevamente recordando que nosotros todos éramos muertos en el pasado. Y ahora Dios nos ha hecho uno. Cuando acá dice, Él derribó, que dice el versículo 14, derribando la pared intermedia. Me hace recordar, hermanos, ¿se acuerdan el velo en el templo? Que en el momento de la muerte de Cristo, Dios rompió el velo desde arriba para abajo. Hermanos, ¿quién tenía entrada anteriormente a este lugar? ¿Se acuerdan? Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Era un lugar tan especial que el sumo sacerdote tenía que entrar con campanitas en los bordes de su ropa y con una soga en su pie, así que si él caía muerto, ellos podrían escuchar que ya había parado de sonar y después de un tiempo podrían sacarlo. Dios trataba así de serio la santidad. Y hermanos, Dios rompió este velo y ahora nos da a todos nosotros el acceso. Y no solo nos da el acceso, no tenemos el tiempo esta noche, pero quisiera que estudies 2 Corintios capítulo 6, porque ahí dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo, cuando dice somos el templo del Espíritu Santo, no significa el complejo de todos los edificios, no significa el patio de los gentiles, no significa el lugar santo, no significa el altar, significa el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Hermanos, esta es una verdad maravillosa, que a través del Evangelio Dios nos ha reconciliado con sí mismo. Pero mira capítulo 3, por favor, versículos 16 y 17, perdón, 16 al 19. Mira capítulo 3, 16 al 19, dice, para que os dé. Aquí nuevamente vemos el apóstol Pablo está orando por eso. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Necesitamos fuerza.
Él está diciendo que Dios los dé fuerza. ¿Para qué? ¿Por quién necesitamos la fuerza? Mira el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, miren lo que Él desea. ¿Cuál es el deseo? Versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice, necesitamos fuerza. ¿Por qué? Porque Cristo debe morar en nuestras vidas. Hermanos, Cristo no quiere llegar a tu vida como una visita. Cristo no quiere llegar a tu vida como que viene a tu casa por una semana o un mes. Imagine que, bueno, los hermanos me han invitado, voy a quedar en su casa, Dios mediante, ¿verdad? ¿Estoy invitado todavía? Ok. Imagínate que yo llego a la casa y ellos me dicen, la casa es tuya, ¿no es cierto? Ya me han dicho, la casa es de Dios. Entonces imagínate que yo, muy bien, gracias, me voy a mi cuarto. Después bajo y digo, ¿sabe qué? El color de este cuarto no da. Tienes que pintar este cuarto. El color no está bien. Y ¿sabes qué? La mayólica está un poco malograda ya. Y además creo que sería bueno sacar esta pared y ampliar esta parte. Y ¿qué pasa? ¿Cómo se atreve a hablar así? No conozco la casa por si acaso todavía, ¿ya? Estoy seguro que es lindísima. Pero dirían, ¿qué sucede con esta persona? ¿Cómo se atreve a hablar así? Él es una visita. Ellos podrían decir, mi hermano, si te molesta, lo siento, pero nosotros vivimos aquí. No es asunto tuyo. ¿Qué es esto para ti? Hermanos, Cristo no viene en nuestras vidas como una visita. Él quiere morar en nuestras vidas, tomar el control. Y Pablo dice, necesitamos la fuerza de Dios para que Cristo more en nosotros y para que nosotros tengamos ¿qué? Comprensión de la inmensurable amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y sabe que nosotros no lo podemos hacer. No podemos comprender este amor de Dios a menos que Dios mismo nos haga capaces de comprenderlo. Dios tiene que hacer esta obra. Por el Evangelio puedes comprender, número 5, el inmenso amor de Dios. Número 5, por el Evangelio puedes comprender el inmenso amor de Dios. Solo en el Evangelio. Hermanos, el mundo sabe. Si tú preguntas a las personas en la calle, ¿cuántos creen que Jesucristo vino y murió aquí en la tierra? ¿Cuántos creen que Él vino en forma humana y murió en la cruz? Van a decir que sí. El mundo te va a responder que sí. Lo saben. ¿Cuál es el detalle? Hermanos, ellos no comprenden el amor de Cristo. No comprenden lo que Él sacrificó. No comprenden que nosotros somos totalmente inmerecidos. Que no lo merecemos. Que nosotros somos indignos. Y por eso no estamos la obra de Dios. Cuando captamos la visión del apóstol Pablo por nosotros, nos damos cuenta que realmente debemos orar como Él oró. Porque si Él no mora en nosotros, no podemos comprender su amor, ni tampoco vivir en este amor, ni compartirlo con otros. Una pregunta: los que tienen hijos, los que tienen pareja, ¿oran en casa juntos? ¿Toman tiempo de oración? No estoy hablando por si acaso de la comida. Algunos oran así, ¿no es cierto? Por el Evangelio puedes comprender el inmenso amor de Dios. Pero mira capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues,
preso en el Señor. Aquí vemos nuevamente el apóstol Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo creo que aquí es donde vemos el cambio de la doctrina a la práctica. ¿Se acuerdan? En las epístolas vemos la parte, un profesor nuestro decía, hay la enseñanza en las nubes, las doctrinas, las verdades celestiales, y ahora llegamos a la alfombra, las realidades, ¿ya? Cómo vivimos. Y Pablo dice, si todo esto es cierto, así que debemos vivir una vida distinta. Tú dices, ¿cómo sabes? ¿Por qué hablas que Pablo está haciendo ese argumento? Porque el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Yo pues, cuando vemos a la palabra pues, debemos preguntarnos por qué está ahí. Él dice, si todo esto es cierto, si Dios ha hecho todas estas cosas, y si Él nos salvó y nos ha hecho uno en Cristo y nos dio su inmenso amor, pues vivid de otra manera. Debemos vivir de otra manera, dice el apóstol Pablo. Número 6, por el Evangelio debes andar dignamente. Por el Evangelio debes andar dignamente. Hermanos, ¿se acuerdan que en el pasado, quizás no se ve mucho ahora, pero en el pasado, o quizás en ciertos lugares se encuentran todavía las balanzas antiguas? ¿Han visto esas balanzas antiguas? O quizás han visto quizás no es un buen ejemplo, pero a veces vemos en el Palacio de Justicia, ¿qué es lo que vemos? Una figura supuestamente ciega, con los ojos tapados, con su balanza, ¿no es cierto? Esta ciega supuestamente significa que no importa quién es o qué tiene, etcétera, lo que pesa es lo que pesa, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos aquí adelante una de esas balanzas, ¿ya? No he traído uno por si acaso, pero supongamos que aquí tuviéramos una de esas balanzas. Y aquí arriba está colgado y aquí abajo tiene los dos lados. Y a un lado vamos a poner el Evangelio. ¿Ya? A este lado está el Evangelio. Y al otro lado vamos a poner tu vida. Aquí a este lado vamos a ponerte a ti en la balanza. Hermanos, esa es la idea. Cuando el apóstol Pablo dice que andéis dignamente, está diciendo, tu vida debe reflejar esto. Tu vida debe tener el peso del Evangelio. ¿Cuál es el detalle? Hermanos, muchas veces nosotros estudiamos la Biblia, sabemos lo que dice, observamos los mandamientos, decimos, es difícil, ¿no? A veces ni siquiera lo pensamos de serio, a veces pasamos por alto, eso era para aquellos. O a veces ni siquiera lo leemos, a veces ni siquiera prestamos atención. El Señor dice que nosotros debemos andar dignamente. Hoy día estuve en el avión con un señor más o menos de mi edad, quizás un poco más, yo no sé. Era ingeniero forestal, vive aquí en Lima, pero trabaja muchas veces en Maldonado, en el bosque. Y él me compartió que él no cree tanto en la Biblia. Sí, la Biblia está bien, dice, pero no es como que es la única. Él tiene ciertas ideas hindúes, ciertas tendencias quizás budistas y de otras partes, como una mezcla de todo. ¿Sabes por qué? Una de las razones principales es porque él tiene parientes, según él, tiene parientes evangélicos que viven mucho peor que sus amigos ateos. Él tiene amigos ateos que dicen son muy buena gente,
son amables, son entendibles, son de intercambiar, etc. Mientras que sus parientes evangélicos, bueno, en sí él describió lo que llamamos la hipocresía. Nosotros estamos andando dignamente porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. No solo esto, pero mira más abajo por favor en versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Saltamos a 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. Él escribe cómo es que ellos andan, cómo es que los gentiles andan. Y dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por número 7, por el Evangelio ya no anda como los gentiles, sino según la verdad en Jesús. Número 7, por el Evangelio ya no anda como los gentiles, sino según la verdad en Jesús. ¿Sabes qué? Aquí vemos, podríamos decir, una reprensión. Pablo aquí riñe a los efesios. Están andando como si fueran gentiles todavía. Están andando como en el pasado. Están viviendo como las personas cualquiera de tu ciudad. Pablo dice: ya no andas así. ¿Por qué? Porque mira el versículo 17. ¿Cómo es su tipo de vida? ¿En qué termina? Que andan en la vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vacío, sin valor, ¿verdad? Una pregunta: al final de tu vida, ¿cuál será tu valor? No me refiero obviamente a tu cuenta bancaria. Me refiero a la cuenta celestial. Cuando terminas aquí y Dios mira tu cuenta, Él dirá: esa persona realmente ha hecho un buen trabajo. O Él va a decir: a las justas está sobreviviendo el fuego. La Biblia dice: las obras de cada uno serán probadas como por fuego, ¿no es cierto? Quizás aún más agudo: ¿cuál fue el valor de tu vida esta semana? ¿O cuál fue el valor de tu vida hoy día? Antes de tomar cualquier decisión, podrías preguntarte: ¿es algo vano? ¿O es lo que yo aprendí de Cristo? Mira el versículo 21 nuevamente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando veo mis hijos peleando, puedo decir: ¿sí aprendiste de Cristo? Cuando veo que uno le grita al otro, puedo decirle: ¿eso es lo que aprendiste de Cristo? Cuando veo los hermanos en la iglesia quizás hablando uno del otro, un pequeño chisme por aquí y por allá, una pequeña exageración, puedo decir: ¿es lo que aprendiste de Cristo? Pero hermanos, en mi propia vida tengo que hacer la pregunta, ¿sí o no? Cuando estoy molesto con alguien, cuando en mi mente está esta cólera, tengo que preguntarme: ¿eso es lo que aprendí de Cristo? Nosotros tenemos que preguntarnos por el Evangelio. Estamos viviendo una vida distinta. Número 7, por el Evangelio ya no anda como los gentiles, sino según la verdad en Jesús. Capítulo 5, mira versículos 1 y 2, por favor. Sed pues, ¿qué debemos ser? Imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad, versículo 2, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Número 8, por el Evangelio, imita a Dios y el amor de Cristo. ¿Cómo afecta todo esto a las misiones? Quizás estén diciendo, era noche de misiones y solo nos está hablando del carácter. Solo nos está hablando de doctrina y nuestras vidas personales. Te digo la verdad, si tú no tienes una vida íntegra, tu ministerio no tiene valor. Tu familia solo te aguanta. Tu esposa te sufre. Tus compañeros no son afectados para el Señor por tu vida. El ministerio mundial tiene que empezar en tu hogar. Aquí capítulo 5 versículos 1 y 2 dice que debemos imitar a Dios. Y nosotros debemos imitar el amor de Cristo. Tengo que decir honestamente que no siempre lo he hecho. Es realmente triste, ¿no? Podría decir aún sorprendente que nosotros queremos hacer lo correcto y justo queriendo hacer lo bueno, caemos en tentación, a veces en pecado. Estamos pensando testificar a alguien y otra persona viene contra nosotros y de un momento a otro estamos molestos. Queremos orar y ahí cae en nosotros un pensamiento malo. Queremos responder correctamente a nuestra esposa, pero las palabras que salen no son las que yo había pensado. Nosotros tenemos que imitar a Dios y el amor de Cristo. Número 8, por el Evangelio, imita a Dios y el amor de Cristo. Mira capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Número 9, por el Evangelio, ejemplifica a Cristo en tu matrimonio. Muestra a Cristo en tu matrimonio. Te digo la verdad, si tú no tienes un matrimonio fuerte y gozoso, tus hijos no tendrán una buena base, ni seguridad, ni un buen ejemplo para su propio futuro, ni siquiera un deseo de compartir la buena noticia después de ver la hipocresía en el hogar. Si tus hijos ven que tú haces una cosa el domingo, si tú haces una cosa aquí y otra cosa en tu casa, otra cosa en la calle, otra cosa en la tienda, ¿para qué van a compartir lo que tú predicaste si solo afecta una hora el domingo? ¿Sabe qué? El mundo puede comportarse bien una hora por semana. Las personas mundanas pueden poner la cara bonita por un par de horas cada domingo. ¿Me explico, hermanos? ¿No es cierto que Dios nos ha llamado a algo más? Si nosotros no mostramos a Cristo en el matrimonio, entonces no estamos cumpliendo el plan de Dios. Número 10, capítulo 6, por favor. Mira versículos 1 al 4. Voy a leerlos porque creo que hasta aquí estamos llegando ya más quizás al grano en cuanto a la familia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 10, por el Evangelio, tu vida familiar debe ser distinta. Por el Evangelio, tu vida familiar debe ser distinta. Tus hijos deben ser instruidos a obedecer y honrar a sus padres.
Ellos deben entender que Dios no les puede bendecir mientras que desobedecen y se rebelan. El año pasado estudiamos con la iglesia un libro que se llama Pastoreando el corazón de un hijo. ¿Han visto este libro antes? ¿Lo han leído? Pastoreando el corazón de un niño. Es tremendo. Y ahí me gustó porque nos explica cómo el evangelio afecta aún la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la maldad en ellos, no tengo que disciplinarlos porque me molesta. No tengo que disciplinarlos porque no me conviene o porque estoy avergonzado. La disciplina no es para mí. La disciplina es para el bien de ellos. Tengo que disciplinar a mis hijos bíblicamente porque es para su propio bien. Tú dices, ¿cómo así? Bueno, mira el texto. Dice el versículo 1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira el versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, la disciplina que debo efectuar con mis hijos, como digo, no es cuando yo estoy harto, ya no puedo aguantar más. La disciplina es cuando ellos hayan hecho mal, en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque si están mal, entonces Dios no los puede bendecir. ¿Me explico, hermanos? Tengo que disciplinarlos para su propio bien. Tus hijos deben ser instruidos a obedecer y honrar a sus padres. Ellos deben entender que Dios no los puede bendecir mientras que desobedecen y se rebelan. Y tú como padre o madre tienes que disciplinarlos desde ahora, pero con mucho amor. No provocándoles. No siendo inconstante. Un día una cosa es permitida, otro día no. Tienes que ser constante, tienes que ser firme, tienes que ser bíblico. No a tu propio gusto, sino según lo que dice la Biblia. Tú dices, ¿qué tiene que ver con las misiones? Bueno, hermanos, yo no tengo una cuenta, no tengo un número, ni nadie tiene, creo, pero puedo decir gracias a Dios por algo. Porque cuando nosotros somos 4, cuando nosotros éramos pequeños, yo me acuerdo varias veces, mis padres quizás aún más, varias veces que las personas se acercaron y dijeron a mis padres, ¿qué hacen con sus hijos? Mis padres, ¿por qué? ¿Qué sucede? Dicen, están ahí portándose bien, están sentados comiendo, están mostrando respeto, no están peleando el uno con el otro. ¿Qué han hecho? Creo que las personas pensaron que nos habían drogado, qué sé yo. Hermanos, como digo, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones mis padres pudieron testificar. Pudieron decir, ¿sabe qué? Quiero decirle la verdad. ¿Quieres saber el secreto? Es criarlos según los planes de Dios. Los planes de Dios son los mejores. Dios tiene las respuestas que necesitamos. ¿Se dan cuenta por qué tiene importancia criar a los niños en el temor del Señor? Porque tiene gran efecto en nuestro testimonio. Y no solo, hermanos, nuestros hijos, pero en todo sentido, en toda la vida tenemos que tener vidas íntegras. ¿Por qué? Porque de esta manera las personas pueden ver nuestras buenas obras, dice Mateo 6, y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, las buenas obras no son para apuntar a nosotros.
mis padres pudieran decir, bueno, es que nosotros hemos estudiado la crianza de los niños. No, hermanos, no lo hicieron. Ellos dijeron gracias Dios y apuntaron a Él. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, ¿no? ¿Qué más dice aquí? Versículo 4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como digo, hermanos, nosotros no podemos actuar en nuestras casas según nuestra comodidad. ¿Sabe cuál es lo más común que veo en los padres hoy día? Yo soy joven todavía, mis hijos son pequeños todavía, no soy experto por si acaso, pero sí puedo mirar la Biblia. ¿Sabes qué es lo que veo más comúnmente? Los padres dicen, bueno, Junior está haciendo mal, pero voy a tener paciencia, voy a tener amor, porque la Biblia habla del amor y de la paciencia. Y pacientemente, entre comillas, están esperando que Junior obedezca. Hasta que se dan cuenta que Junior no va a obedecer. Y de ahí, ¡revienta! ¿Sí o no? De ahí sacan la correa, de ahí agarran el palo, de ahí van corriendo tras sus hijos por toda la casa. ¿Qué pasó con el amor y la paciencia? Se fue por la ventana, creo. ¿Me explico, hermanos? Nosotros no podemos disciplinar según nuestro gusto, según nuestras preferencias, ni tampoco podemos vivir cualquier ambiente de nuestras vidas según nuestros deseos. Porque el versículo 4 nos indica, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, la instrucción del Señor. Hermanos, la instrucción del Señor ya la tenemos. Y eso debe regir nuestras vidas, en todo sentido. Nosotros simplemente tenemos que obedecerlo. No solo eso, hermanos, pero no solo, sabes que un ambiente más efectivo donde tú puedes ser un buen testigo, donde tú puedes tener buen testimonio, es el ambiente del trabajo. Y sabes que la Biblia habla de esto también. Mira aquí abajo, por favor, versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí nos da dos instrucciones, dos clases de instrucciones, o instrucción en dos partes. Uno para los siervos, o quizás hoy en día podríamos ser los empleados, y otro para los jefes. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer? Tu trabajo, si eres empleado, es de servir fielmente, a lo mejor posible, con mucho esfuerzo, cuando alguien mira o no. Si tienes empleados, trátalos con justicia, con generosidad, recordando la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. ¿No es sencillo? Es sencillo, pero no es fácil, ¿verdad? Es sencillo, pero no es fácil. Pero ¿sabes qué Dios dice? Si nosotros actuamos de esta manera, vamos a poder dar buen testimonio en el ambiente del trabajo. Vamos a poder decir, yo no puedo mentir así. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo no puedo hacer esta injusticia. Yo no puedo falsificar este documento. ¿Por qué? Porque mi vida no me pertenece, pertenece a Dios. Una pregunta, tus compañeros de trabajo, tus colegas, tus amigos, tu familia, ¿te conoce como una persona que un poco que puede torcer las cosas? Un poquito que puedes justificar lo incorrecto? Un poquitito que puedes salir de las reglas. ¿Ellos te conocen así? ¿O eres una persona, como dice aquí, que no sirve al ojo,
No lo hace solo cuando alguien está mirando. Número 11. Por el Evangelio, tu trabajo puede reflejar a Cristo. Número 11. Por el Evangelio, tu trabajo puede reflejar a Cristo. ¿Sabe qué? ¿Cómo podemos trabajar bíblicamente? Supongamos que hablamos de un zapatero. Un zapatero cristiano no hace un trabajo cristiano colocando cruces en todos los zapatos. Eso no significa ser zapatero cristiano. ¿Qué es lo que él hace más bien? Bueno, lo hace con el mejor trabajo posible, cumpliendo la hora, siendo justo con los precios, etc. ¿Me explico? Si en la iglesia tenemos un albañil no tiene que ir dejando cruces en todas las paredes que él construye. No, él tiene que hacer su trabajo dignamente, correctamente, honestamente, cumpliendo, siendo fiel, siendo un hombre de su palabra. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a testificar? Número 12. Mira versículos 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Número 12. Por el Evangelio, tú puedes resistir la tentación y el diablo. Por el Evangelio, tú puedes resistir la tentación y el diablo. ¿Sabes que sin Cristo no podemos resistir la tentación? Sin el Evangelio nosotros no tenemos ningún medio para resistir la carne. El diablo y tu carne son demasiado fuertes. No tienes la capacidad en ti de resistirlo, ni de cambiarlo. Por eso el versículo dice que debes fortalecerte en el poder de Dios, en el poder del Señor, en su fuerza. ¿Sabe que si no resistes las tentaciones no podrás ser de testimonio? ¿O estás viviendo pensando en tus preferencias? ¿Sabes qué? O estás pensando en tus preferencias o estás pensando en la gloria de Dios. Pero no es posible que sean los dos a la vez. Un amigo nuestro decía: en cada instancia hay solo dos opciones: agradarte a ti mismo o agradarle a Dios. ¿Sabes qué es verdad? En cada instancia, en cada momento hay solo dos opciones. Puedes o agradarte a ti o agradarle a Dios. Solo nos quedan dos opciones. La pregunta es: ¿cuál estamos escogiendo más? Ahora, si tienen ahí espacio abajo o quizás atrás, quiero darle rápidamente unos consejos para ayudar a los niños a amar las misiones. Y en sí, hablamos de misiones sabiendo que hay muchos misioneros en diferentes partes, pero creo que es más correcto decir la misión. No voy a discutirlo, no es para eso, pero creo que hay una sola misión. La misión es la gloria de Dios en la expansión de su reino, ¿verdad? Esa es la misión, la gloria de Dios en la expansión de su reino, que Dios sea glorificado a nivel mundial. Es la misión. Bueno, aquí hay unos consejos, si quieren anotarlos. Uno, orar por los misioneros como familia. Muchos tienen tarjetas de oración y los repasan. Quizás cada comida, antes de comer, repasan una tarjeta, quizás antes de dormir. Orar por los misioneros como familia. 2, leer biografías misioneras a ellos. Aquí atrás, ya he visto, tienen unos buenos libros. Nosotros tenemos algunos de esos libros, unas de esas biografías. Leer esas biografías a tus hijos. Número 3, guiar a toda la familia a aportar la misión. Quizás tú dices: pero mis hijos son de 6 años, de 8 años, ¿cómo pueden aportar misiones?
Bueno, dale un trabajito. Enséñales cómo podemos ayudar. Enséñales, mira, si tú puedes comprar o un caramelo, o con el mismo dinero tú puedes comprar 2 folletos o 3 folletos. Imagínate, después de un tiempo podemos mandar un buen paquete de folletos al misionero. Así, cosas pequeñas, cosas sencillas podemos enseñar a los pequeños. Número 4, buscar un hijo de misioneros al cual se puede escribir. Quizás tú tienes un pequeño, busca un misionero que también tiene un pequeño, que ellos empiecen a escribirse cartas, que se pongan en contacto, que explican qué están haciendo y cómo es su vida, y que hagas una serie de preguntas. Número 5, tener misioneros en tu casa. Cuando vengan personas de fuera, tenerlos en la casa, preguntarles, tener tiempo juntos con la familia, con ellos, para hacerle una serie de preguntas. Número 6, tomar riesgos como familia. ¿Cómo qué? Bueno, como digo, es el punto en la vida cristiana, no es de buscar la seguridad. Nosotros tenemos que mirar el cuadro mayor. Tenemos que recordar que literalmente estamos en una guerra. Y hermanos, literalmente cuando nosotros escuchamos de un soldado, digamos un soldado peruano que estuvo en Irak o en Afganistán o algo y que murió, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué decimos nosotros? ¡Wow! ¡Qué héroe! ¿No es cierto? ¡Wow! Mira, un héroe. Y cuando una persona da su vida por el Evangelio, supongamos tu hijo va a la India y a los 25 años es martirizado, ¿qué decimos? Muchas veces decimos qué pena, tan joven perdió su vida. ¿Por qué no decimos wow, un héroe, ¿no? Alguien que entregó su vida hasta la muerte. El mundo no es digno de ellos, como dice en Hebreos. Número 7, promover cualidades y habilidades útiles en el campo misionero. Quizás tú ves, wow, mi hijo tiene una habilidad. Quizás la habilidad más importante no es el PlayStation en el campo misionero. Quizás es mejor buscar otras habilidades más útiles. Puedes promover estas habilidades. Número 8, enseñar a tus hijos a ser cristianos mundiales. A no pensar solo aquí, a no pensar solo en esta parte. Llevarlos de viaje cuando es posible. Buscar información. Bueno, eso es parecido al número 9. Leer cartas de misioneros a ellos, mostrarles fotos, etc. Buscar datos y tratar de involucrarlos y que ellos mismos aprendan. Y número 10, usar libros de misiones, recursos, sitios de web, datos, estadísticas, etc. para instruirlos. Como me di cuenta que aquí atrás dice, ¿cuánto dice? 36% vive con menos de $1 por día. Creo que es por día, ¿no? Si no me equivoco. 36% de África, de los africanos, viven con menos de $1 por día. 3 soles un poco más. Hay una manera de instruir a nuestros hijos. Hijo, tú puedes con 3 soles comer un helado, o con 3 soles tú puedes alimentar a un africano para todo el día. Saben que nosotros por lo general gastamos más en bocaditos que ellos gastan en todo el día en su comida. Y hay misiones que llevan comida, agua pura, medicina básica a los que no tienen nada. Mañana, Dios mediante, domingo, vamos a hablar más del dinero. Espero que no se asusten, por favor. Pero es un tema importante. Pero nosotros podemos enseñarles con estadísticas, con datos, mostrarles, mira, ese lado es todo lo que un niño africano tiene en todo el día.
3 soles es todo lo que él tiene para todo el día para comer. Imagínate. Bueno, hermanos, estos son algunos consejos y espero que el panorama nos ha ayudado a comprender un poco el cuadro mayor. ¿Por qué debemos vivir una vida distinta? ¿Cómo podemos vivir una vida misionera? ¿Cómo podemos tener una familia misionera? Bueno, primero es la comprensión del Evangelio. Tenemos que comprender el Evangelio y el cambio que Dios quiere en mi vida. Y estos cambios que Dios ha formado, que Dios está haciendo en mi vida, deben ser reflejados en mis hijos. Y estos cambios que vemos en mi persona, en mis hijos, deben brillar y que el mundo vea la luz de Dios a través de las diferencias que Dios está realizando en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga ricamente. Buenas noches.